Señor por cada una de las cosas que Él hace, las cosas que Él permite en cada una de nuestras vidas. Me gozo y me alegro mucho de que el día martes pudieron estar prácticamente todos desde la casa, solamente faltaron algunos pocos, pero el día martes pudimos compartir como una familia en Cristo Jesús. No lo hacemos, escúchame, no lo hacemos por un evento de año, no lo hacemos por algo tradicional de otras personas. Lo queremos hacer es simplemente porque queremos compartir. No traemos alusión a algo particular, sino que cada uno de los que hoy participamos de actividades de reunión, actividades como una cena de fin de año, lo queremos hacer con todo el sentido de compartir como una familia en Cristo Jesús. Y para mí de verdad fue de mucha bendición poderlos ver a todos acá compartir. Cada uno dio su aporte, cada uno colaboró y eso fue maravilloso, de verdad que sí. Una disculpa si me escuchan algo coñoso, algo medio, mi voz así extraña, este, el cambio climático de la Ciudad de México acá a Juárez, de verdad que sí me afectó mucho, más que todo allá, no sé por qué, si estoy más acostumbrado al clima de aquí que el de allá, pero son cosas que pasan. Yo creo que por lo húmedo, entre lo húmedo y lo seco de la ciudad, a veces nos afecta. Entonces, nos gozamos, por todas las cosas nos gozamos y creemos que Dios ha podido bendecir nuestras vidas de una manera especial. Quiero compartir algo que quizás en otras ocasiones la he mencionado, lo he hablado, pero quiero acentuarme un poco más porque eh, una de las cosas que estamos viviendo contemporáneamente, y es un auge muy grande, que son las influencias en medio de nuestras comunidades. Y siempre va a haber una influencia tanto negativa como positiva. Y dentro de esas influencias podríamos nosotros tomar dos vertientes muy comunes, dos direcciones muy comunes dentro de nuestra sociedad, las cuales utilizan mensajes para modificar conducta, pensamientos y actitudes de la iglesia, podríamos decirlo de esta manera, y también podríamos hablar del mundo en general. Y esas dos grandes vertientes, la música y la exposición de una palabra o un mensaje dado por cualquier tipo de liderazgo. Mire, hoy hay algo muy común, todo el mundo es youtuber, todo el mundo es, quieren ustedes gente que, ¿cómo? Extremo. Todo el mundo quiere hacerlo. Y por todos lados, yo me sorprendí algo de la Ciudad de México porque había como a 4 o 5 personas durante una hora, por decirlo así. En una hora me topaba como 4 o 5 personas, todos haciendo, aquí estamos, todo el mundo quiere andar diciendo en dónde estaba metido y estoy y por aquí voy, haciendo streaming y quieren ser influencers. Y yo no sé a qué influencia, pero en realidad, créame, que mucha de esa gente que está siendo direccionada o mucha de nuestra gente está siendo direccionada por esa gente. Gente que no tiene conocimiento, gente que no tiene ningún tipo de idea de lo que es el influencer realmente. Y me sorprendió una noticia en China, eso fue en China que se dio la noticia, que se iba a prohibir todo tipo de influencer que no tuviera conocimiento de lo que se está hablando. Ejemplo, si viene un influencer a hablar de medicina y no es médico, lo van a sancionar y lo van a cerrar. Si viene un influencer a hablar de psicología y no es psicólogo, lo van a sancionar y lo van a cerrar. Y a mí me parece esto algo fenomenal, hermano, algo fabuloso. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier persona es psicólogo de matrimonio y nunca fue casado. Imagínense, nunca se casó y dan consejos de matrimonio. Nunca han sufrido quizás una pérdida o han sufrido algún tipo de evento que le haya causado un trauma y son los mejores consejeros por medio de las redes sociales. Entonces, esto es terrible, hermano. ¿Por qué? Porque se está dando una tendencia a enseñar, capacitar o influir en la vida de alguien sin ningún tipo de conocimiento. Y esto nos está llevando a una
desviación en el ámbito en cuanto como seres humanos, como personas y también en nuestras vidas espirituales. Y parece increíble, pero todo lo que se ve, aunque no lo creamos, fue hecho por lo que no se ve. Todo este mundo físico, material y humano fue creado por el mundo espiritual. ¿En qué ámbito, en qué sentido? El Señor, nuestro Dios, lo creó todo. Y todo lo que hoy en día tenemos en cuanto a lo físico, en lo espiritual, fue diseñado y fue plasmado luego en lo físico. Entonces, cuando nosotros miramos el entorno en el que vivimos, podríamos decir que ha sido un entorno influenciado por algo o por alguien. No somos lo que somos el día de hoy simplemente por naturaleza, porque así somos, no. Somos como somos el día de hoy por una influencia, tanto sea una influencia divina o una influencia en cuanto a ámbitos que nos desvincularon y nos desviaron del propósito inicial de Dios. Y esto es tremendo, amado. Mire, yo quiero leerle una porción bíblica en cuanto a lo que el apóstol Pablo le quiso hablar a la iglesia de Colosa o Colosense. Mire cómo dice el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo se presenta ante la iglesia de los colosenses como un hombre que comenzó a establecer una influencia en medio de una sociedad que ya tenía cultura, que ya tenía costumbres, que ya tenía ideas, que ya tenía doctrinas establecidas. Y Pablo, cuando se presenta delante de ellos, se presenta diciéndoles que él va a seguir viviendo y cumpliendo en su carne en cuanto a la crítica, el maltrato, los señalamientos y cualquier tipo de cosa que pudiera presentarse en el ámbito de la predicación del Evangelio. Porque él, el anhelo de él, el deseo de él, era que la iglesia, él la menciona en primera instancia como el cuerpo de Cristo, sea edificado. ¿Y edificado en qué? Edificado en todo lo que concierne a las escrituras o al mensaje del Evangelio para aquel tiempo. Entonces el mensaje del Evangelio para aquel tiempo contradecía algunas creencias, contradecía algunas culturas, contradecía costumbres y contradecía tradiciones. Y todo ese ámbito de contradicción estaban siendo una base para poder atacar a aquel que estaba enseñando una verdad. Por esa razón él dice, hoy yo vivo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta en cuanto a estas aflicciones, porque él sabía que en el ámbito de la predicación de la palabra, para aquel momento era ser apedreado, ser golpeado, ser maltratado, no tan solo, lo más suave, hermano. Lo más suave era una crítica. Lo más suave era alguien lo criticó, alguien habló mal de él. Era lo más suave que podía vivir un hombre en aquella época. Pero Pablo lo que vivió fue apedreamiento. Lo maltrataron con vara, lo azotaron, le dieron maltrato con cantidades de cosas que él mismo dijo. Por eso yo llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo. Él fue golpeado, él fue maltratado, él fue apedreado, él recibió cantidades de cosas. Por eso vuelvo a repetir, lo más suave que pudo haber recibido el apóstol Pablo fue que lo criticaran. Y hoy en día a nosotros nos critican y es lo máximo. Ay, Dios mío, me están criticando. Ya me voy de la iglesia porque están hablando mal de mí. No, de gracias a Dios que no lo han apedreado hasta ahora, ni le han caído a varazos, ni tampoco le han tirado por un barranco, lo han sacado de la ciudad. Pablo no, Pablo determina diciendo
que todo esto lo estaba haciendo con un propósito. ¿Cuál era el propósito inicial? De que el evangelio del Señor sea plasmado dentro del corazón de los hombres. Ahora mire algo. Las escrituras, desde que comenzaron a salir a la luz, que se constituye lo que es el canon del Nuevo Testamento, todo el canon establece lo que son, válgame la redundancia, se establecen los libros canónicos y dentro de esos libros que eran canónicos se establece lo que es la Biblia, las escrituras. A partir de allí, la Biblia hasta el día de hoy se ha constituido el libro más copiado, el libro más traducido y el libro más vendido de toda la historia de la humanidad. Ha sido el libro más copiado, más vendido y más traducido de toda la historia. O sea, que la misma Biblia se ha convertido en una influencia para cambiar, y espero me pueda yo explicar bien en esto. Ha sido una influencia para cambiar sociedades, comunidades, culturas, pensamientos e ideas, e incluso la Biblia ha sido una influencia para la música. Por eso surgieron quizás muchos músicos gospel y mucha música que es solamente como dedicada a un ámbito nada más. ¿Por qué? Porque muchas personas tomaron la Biblia como una inspiración y comenzaron a promover la cultura que estaba plasmada dentro de las escrituras. Ahora miren algo particular. No todo lo que utilizan la Biblia la utilizan para bien. Y esto es terrible. El ámbito de usar una palabra que fue determinada como una guía para todo ser humano, y una guía buena, una guía sabia, una guía inteligente y una guía que nos lleva al ámbito del reino de los cielos, no todos utilizan esa guía para lo bueno. Es algo así como la creación de las armas. Hubo una persona que dijo, necesitamos defendernos de los lobos. Y por allí comenzó a nacer la creación de los primeros armamentos para defensa del ser humano en contra de algunos animales agresivos que mataban sus crías. Y ahora, ¿para qué se utilizan la mayor cantidad de las armas? La mayor cantidad de armas utilizadas en el planeta son para matar gente y no animales agresivos. ¿Sí me explico? La Biblia sucedió de la misma forma. La palabra es utilizada para sanidad, salvación, restauración, para poder traer vida, para poder traer quizás al corazón del hombre una esperanza, una salud. Pero muchas personas determinaron utilizar la palabra con algunos sentidos particulares, personales, en los que comenzaron a dañar el verdadero mensaje, el mensaje genuino de las Escrituras. Por eso Pablo dice en el capítulo 25, en el capítulo 1, verso 25, de donde acabamos de leer, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Es un mandato, hermano. Es un mandato, es un mandamiento. El Señor me pide a mí y le pide a cada uno de los participantes del cuerpo que anunciemos. Ahora, es aquí donde se nos enreda todo este asunto. Porque a veces, yo no sé cuántos de los que están acá, a mí me pasó durante mucho tiempo, a veces a nosotros se nos dificulta hablarles a otra persona de Cristo. Se nos dificulta. Miren algo, yo pude entender de que Dios me llamó a predicar. El cómo lo haga no es un asunto quizás para todos, pero sí es un asunto de hacerlo. Vuelvo a explicarme. El cómo lo haga no es un asunto para todos. Yo lo hago de esta forma. Pero para todos no es la misma forma en la que yo lo estoy haciendo. Ahora sí me doy a entender. Ok, de repente hay gente que se le facilita simplemente entregar un tratado, pero a otros se le facilita hablarle personalmente.
Porque si hay gente que está siendo influencer en un ámbito que no conoce, nosotros deberíamos ser verdaderos influencers en el ámbito en el que vivimos, que es el ámbito de Cristo. O sea, si alguien tiene conocimiento, facultad, sabiduría, al Espíritu de Dios, al Señor que lo ayuda, es la iglesia, hermano. La iglesia es la que debería enseñar a Cristo. La iglesia es la que debería enseñar cultura. La iglesia es la que debería enseñar a esta sociedad a cómo vivir. Y no gente que no sabe absolutamente nada ni de psicología, ni de matrimonio, ni de vida en Cristo. Hoy la iglesia del Señor es la única influencia segura y verdadera para esta sociedad y este mundo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo no sé cómo usted pueda hacerlo. Yo no le puedo exigir a cada uno de los que están acá, sean influencia en las redes sociales, agarre una cámara, háblele a la gente, predíquele por allí, porque de repente a usted no se le da de esa forma. Yo creo que la mejor manera y la principal es poder permitirle al Señor que haga vida en nuestras vidas. Porque nuestros ejemplos van a gritar más que nuestras palabras. Mi ejemplo, lo que yo soy, lo que yo hago, mi comportamiento ante la sociedad le va a pegar grito a la gente, aunque no hable una palabra, aunque yo no diga algo, aunque yo no exprese un mensaje. Mire, hay gente que se ha parado al lado mío, y se lo digo de hace mucho tiempo, se ha parado al lado mío y me dicen, tienes algo raro, tienes algo extraño, eres cristiano. Y me han dado esa pequeña oportunidad para predicarle el evangelio. Que en una oportunidad me prestaron un carro en Venezuela, me para la Guardia Nacional, me dice, ¿de quién es ese carro? Le digo, de un hermano de la iglesia. ¿Y usted qué es? Soy pastor. Ah, usted es pastor, dígame usted qué dice la Biblia. Aquí me abrió aquella pequeña oportunidad, me dijo, dígame qué dice la Biblia. Y ahí me voy hasta que me dijo, ya cállese, ya no diga más, ya estoy, sí le creo que es pastor. No, espérese, me falta un versículo más que enseñarle. No, ya le creo, váyase. Entonces, hay oportunidades que no se pueden desperdiciar. Si alguien viene y le dice, dime tú qué crees de tu fe, cuál es tu ideología, cuál es tu creencia. Hermano, nos vamos como gordita en tobogán. Mire, por allá y nadie nos para. Necesitamos nosotros hacer lo mismo. Si alguien le abre una oportunidad, si alguien le brinda un momento, o si nadie le ha brindado un momento, su ejemplo, su pensamiento, su forma de actuar, le va a decir a la gente que Cristo vive en su vida. Eso le va a decir a la gente. Oye, esta persona es diferente, oye, esta persona es distinta. Mire, hay algo que nos diferencia. Que cuando nosotros en un tiempo nos hablaban mal, tal vez poníamos una cara de cañón y soltábamos un disparo. Pero ¿qué pasa? Y esto yo lo he escuchado muchas veces. Que muchas personas cuando actuaban mal en un tiempo pasado y le hacen en el tiempo presente el mismo desplante, el mismo desprecio, la misma crítica, por un momento se sientan y dicen, ya no soy el mismo. No sé si usted le ha pasado, pero yo lo he escuchado de mucha gente, que ya no soy el mismo, no puedo contestar igual, no puedo hablar igual, no puedo decirlo como lo decía antes. Aunque usted le provoque decir hijo de soltar toda aquella palabrería, aunque usted le provoque decir mil y una cosa, pero llega un momento en que cuando usted la va a soltar, usted dice, ya va, no soy el mismo. ¿Por qué usted dice no soy el mismo? Porque ya hay alguien viviendo dentro de usted que se llama el Espíritu Santo de Dios, que le redarguye de todo pecado y le lleva a la justicia del Señor. Y que cuando antes usted contestaba mal, ahora que tiene el Espíritu Santo, retiene la mala contesta, retiene la mala palabra, retiene el mal juicio. Y que quizás usted lo tiene ahí a punta de lengua de soltarlo, pero dice Espíritu Santo, oh, ayúdame, y el Señor le ayuda. ¿Sí o no? A mí me ha pasado, hermano. Cuando voy manejando y alguien me pita, ¡ping! Hijo del diablo, Señor, te lo llevas o te lo mando. Pero nada más lo pensé, no te lo grité.
Me explico, hay cosas que antes hacíamos, que ahora no. Hay cosas que antes expresábamos, que ahora no. Hay cosas que antes nosotros éramos dados mucho a hacerlo, pero que ahora no lo hacemos. Ahora no nos prestamos para ese asunto. Lo que debemos hacer es presentar a Cristo siempre. Cristo debe estar presente en nuestra vida continuamente. Ahora, quiero irme a dos puntos específicos que los mencioné en un inicio. Todo lo que yo escucho es una influencia para mí. Todo, todo. Mire algo. Hoy en día, y escuchaba al pastor Luis a hablar sobre un amigo que regresó, creo que después de República Dominicana, ¿no? Que cuando llegó escuchando toda la música de Bad Bunny. Ah, bonita canción esta, hermano. Mira, si yo tuviera poder, yo prohibiera todas esas músicas aquí. Pero no tengo esa autoridad para prohibir esas canciones. La única autoridad que puedo tener es dentro de la casa y la cata el que quiera, ¿no? El que quiere. Si usted, yo le digo, no escuche Bad Bunny. ¿A usted le gusta Bad Bunny? Allá usted iba Bad Bunny, hermano. Pero para nada, ninguna de sus canciones tiene una buena influencia. Imagínense. Canto mejor yo que él, hermano, y no soy famoso. Si mire, ahorita nos están mirando 4 por medio de las redes sociales, pero nos ponemos a cantar como más bonito. Mire, aumenta la cantidad de visualizaciones en el Facebook. ¿Por qué? Porque hoy en día la influencia de nuestra sociedad es a lo malo, es al pecado, es a la destrucción. Y no menciono las canciones porque estamos en redes sociales y es capaz que nos clausuren, hermano. Pero usted sabe que tienen unas canciones horrorosas, hermano. Una de las mayores influencias de nuestro tiempo está allí. Entonces, lo que escuchamos, lo que cotidianamente oímos, se convierte en una cultura. Que lo que yo escucho me culturiza. Lo que yo veo me culturiza. Mire, en un tiempo no existió, aunque usted no lo crea joven y adolescente del día de hoy, en un tiempo no existían ni WhatsApp, ni Messenger. Si nos sorprendimos la primera vez que salió, vamos a ver cuántos se acuerdan aquí, del infrarrojo. Mi teléfono tiene infrarrojo. Era una cosita que uno tenía que pegar un teléfono con el otro, ya va, permita. Uno agarraba y decía, ¿tienes infrarrojo? Sí, pásame, pásame una foto. Entonces uno comenzaba así, uno ponía el teléfono así, 20 minutos. ¿Ya se pasó? No. Uno seguía hablando y estaba pegado al lado del otro. ¿Ya se pasó? No. Espérate. Y mira, ay, se cortó la comunicación y tenía que volver a pegarlo 20 minutos. Bendito Dios. Y nosotros, y para nosotros, dígame aquellos que vivimos esa época, era lo máximo, hermano. Era la meca, esa es la tecnología. Infrarrojo tenía mi teléfono. Vamos, es más, para que no se cortaran, uno lo ponía en una mesa y ponía el otro allí y decía, ahí que se pasen. ¿Cuántas fotos va a pasar? Son 10. Mañana se pasan. Mañana amanecemos con las 10 fotos de un teléfono al otro. Porque no había la tecnología que tenemos hoy. Pásala por WhatsApp, pásala por Messenger, pásamela por Telegram, Instagram, cualquier red social que pasa las fotos y ya. No duran 5 minutos en enviar unas 200 fotos. Entonces, hoy, lamentablemente, quizás no tuvimos aquel tiempo, o muchos no vivieron aquel tiempo. Pero en aquel tiempo era raro ver a alguien que dijera, yo soy emo. ¿Sí o no? No, hermano. Es más, habían creo que 2 grupos, los normales y los rockeros. Yo no conocí otros más. Decía, este es rockero y este es normal. O sea, lo que éramos normales, que no escuchábamos música rock y los rockeros. Ya. No, no es que yo soy emo. No, yo que yo soy esto. No que yo soy no sé qué más. Mire, gente tan, tan influenciada.
por medio de las redes sociales, como las que tenemos hoy en día, no ha habido en la historia de la humanidad. No lo ha habido. Hoy las personas pueden decir, ay, es que yo quiero probar la cultura pop. Ay, es que yo quiero probar la cultura no sé qué. Ay, todo para todo es una cultura. Entonces, hoy en día la iglesia tiene un trabajo mucho más fuerte que antes. Hoy nosotros como iglesia del Señor tenemos una lucha más continua. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear con culturas que nos están desvinculando de la presencia de Dios. Y óigalo bien, no quiero decir que todas las culturas son malas, no todas las formas de vestir o de peinarse o de hacer las cosas son malas, pero sí hay culturas que son influencias para desvincularnos de Dios. Sí hay culturas que son influencias para separarnos de su presencia. Sí hay culturas que son influencias que nos conllevan a hacer cosas contrarias a las que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces, todos estos ámbitos, todos estos asuntos, nosotros tenemos que comenzar a ¿qué? Romperlo, porque somos la iglesia del Señor. Lo que escucho nos forma, lo que escuchamos nos crea identidades, lo que escuchamos nos adoctrina. Entonces necesitamos comenzar a ver qué es lo que yo estoy escuchando, qué es lo que me está adoctrinando, qué es lo que está influyendo dentro de nuestra vida. Ahora, esas conductas, esos pensamientos y todas las cosas que nosotros hacemos hoy en día, tenemos que ver de qué provienen. Ahora, esto es tan terrible, hermano, que dentro de la iglesia sucede lo mismo. Hay culturas que se establecen en distintos tipos de denominaciones ideológicas. Mira, hubo una cultura muy latente en un tiempo, y ya voy a ir cerrando poquito, yo sé que me falta mucho por hablar, pero voy a ir cerrando acá, para quizás después avanzar más en la próxima semana. Mire, hubo una cultura dentro de la iglesia que era la prosperidad. No sé cuántos vivieron en esa época, pero aquel que no era próspero estaba fuera del ámbito del Señor. Entonces mucha gente tenía que vivir una apariencia interna dentro de la iglesia para poder decir, es que yo soy próspero, hermano, aunque no hubiera nada en el refrigerador, aunque no tuviera usted nada en la alacena, aunque usted no tuviera quizás nada que comer, pero usted tenía que vestir bien y aparentar prosperidad, porque si no estaba mal. Y a raíz de eso la gente comenzó a hablar de venga y pacte por una palabra. Entonces, cualquier palabra que era emocionante o emocional para los creyentes, tenían que levantarse y poner un billete ahí al frente del púlpito. Yo pacto por esa palabra. Bueno, qué malo que se perdió esa cultura, porque aquí lanzamos buenas palabras y no veo ni una decir. Ve cómo a veces nos culturizamos ahí, y lo hablo en el ámbito de lo que se vivió en esa iglesia. No, la iglesia se culturizó por alguien que se le ocurrió esa locura. Y últimamente, y lo terrible de todo este asunto, es de que muchas de las personas que están sacando a publicidad lo que la iglesia está enseñando son distractores, gente que lo que quiere hacer es hablar mal de la iglesia del Señor y no corregir el error. Me explico mejor en este asunto. Hemos visto videos por medio de las redes sociales que hablan de un pastor particular, lamentablemente es de México. Me gustaría decir que es de Venezuela, pero no, es de acá de México. Y, y este pastor particular, predicador particular, es de los que anda enseñando que a los pastores hay que sembrarle un viaje todo pagado a él y a su hijo por las Malvinas. Y ya se gozó mi hijo ya. Por las Malvinas. Y toman todo el extracto donde dicen, es que el Señor me reveló de que hay que pagarle eso a los pastores. El mismo hombre dijo en predicaciones anteriores, fue el que le quitó un terreno de 7 millones de pesos aproximadamente a un feligrés de la iglesia para sembrárselo también al pastor. Entonces, ¿qué es esto? Esto lo está utilizando personas particulares para difamar y distorsionar, y no hay ninguna iglesia que se pronuncie, porque los únicos que se pronunciaron fueron personas que difamaron
el ámbito y dijeron, todos son así. Pero lamentablemente vamos a decirles a las redes sociales, a la iglesia y a los que puedan escuchar que no todos son así. Simplemente son culturas e influencias que aunque están utilizando la Biblia, están fuera del orden escritural. Y eso no debe ser un ámbito de la iglesia ni de los creyentes. La iglesia del Señor tiene que tener los ojos abiertos a lo que dice las escrituras. Miren algo, yo creo que sí me va a dar chance en unos 10 minutos concluir el tema. Miren esto. ¿Qué dice la Biblia? Solamente lo voy a leer y voy a explicar poco, porque se explica sola la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estorban para, sí, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, ¿para qué entraban estos hermanos? Entraban para reducir a la iglesia a esclavitud. Hechos capítulo 15, versículo 24 dice, por cuantos hermanos oí que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando circuncisión y guardar la ley. Entonces, el apóstol Pablo, Lucas en el libro de los Hechos habla diciendo que habían hermanos que salieron de los apóstoles, se fueron a una iglesia y comenzaron a dar órdenes como que si fueran órdenes apostólicas y les decían circuncídense y guarden la ley. Cosas que dice él, ellos no son de nosotros, aunque hayan salido. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no extraña si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces dice, no se extrañen, porque hasta el mismo diablo se disfraza como ángel de luz y sus ministros se van a disfrazar como ministros de justicia. Y estos ministros de justicia van a tener su recompensa, y no se preocupe, que ellos, según sus obras, Dios los va a recompensar. ¿Ahora qué debemos nosotros hacer? Mire lo que dice la Escritura. Amado, primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice, amado, no creáis a todo espíritu. No creamos a todo espíritu. No a todo que nos venga y salte y diga, ay, burra mansa no lanza patar rambo, saca la bazuca, quema la rama seca. Ay, está hablando en lengua, está en el espíritu. No. Porque cualquier persona que le tiemble, le hable en lengua, le salte y diga, yo soy ministro del evangelio. No hay que creerle. Dice, hay que saber probar los espíritus. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo dice, me estoy maravillando, estoy sorprendido de que tan pronto te hayas separado del evangelio que yo te prediqué. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Hermano, en este tiempo no hay otro evangelio. Es más, mucha gente que viene quizás de algunas otras iglesias dice, es que yo en esa iglesia recibí el verdadero evangelio. El único y verdadero evangelio está escrito. No hay otro. Usted pudo haber pertenecido a una denominación ideológica religiosa, pero nunca quizás perteneció al evangelio escritural. Por eso nosotros como iglesia no estamos predicando una religión, sino que tratamos de predicar el Evangelio de Cristo, que son las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que nos separa de la ley y de la condenación que la ley producía y nos trae a la gracia de su verdad eterna. Ese es el Evangelio que tratamos nosotros de enseñar. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por engaño emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces, mi crecimiento tiene que ser ¿en quién? En Cristo. Miren, hay algo particular, hermano, ya cierro. Hay algo muy particular de este asunto. Siempre lo he dicho y lo voy a mantener en mis predicaciones. Si el Señor lo edifica, hermanos, trabajamos los edificadores. Si Dios no hace la obra en el corazón de un hombre, nunca la voy a poder hacer yo. Yo no trabajo en su vida. Yo no puedo trabajar en su hogar. Yo no puedo trabajar en su conducta ni en su moralidad. El único que puede trabajarle es Dios. Por lo tanto, Él me deja una palabra para mí. ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra es, si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, podéis llevar mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Lo único que me va a hacer producir fruto es que yo permanezca en Cristo, hermano. En Cristo. Y Juan, uno de los escritores, dijo, no estoy hablando del Evangelio, sino de las cartas de Juan. Dijo en una ocasión, no recuerdo con exactitud, discúlpeme esta, pero dijo en una ocasión, la unción de Él que habita en nosotros nos enseñará todas las cosas. O sea que hay una autoridad y un mover especial de su espíritu en mi vida que me va a guiar, me va a direccionar y me va a enseñar. La iglesia necesita a Cristo dentro de ella. Cristo no puede ser operativo fuera, Cristo es operativo dentro. Cristo hace la función por dentro de la vida. Mira, es como una ama de casa. Ojalá, yo sé que muchas amas de casa acá que limpian y organizan, quisieran tener una casa, de esas casas que ellas salen desde la parte de afuera, presionan un botón, la casa se sacude, se limpia, se organiza, y cuando entra están los trastes o los platos todos bien organizados, sin sucio, la ropa lavada, organizada, planchada, y la ropa ya puesta en su... ¿Verdad que sería espectacular en una casa así? Pero lamentablemente no existe, hermano. Y tampoco existe un Cristo que opere desde afuera del hombre. Siempre tiene que estar dentro del hombre. ¿Para qué? Para que la casa se organice, Cristo tiene que estar dentro. Para que yo pueda tener orden, Cristo tiene que estar dentro. Para que yo pueda producir fruto, Cristo tiene que estar dentro. No hay de otra. Y no es por una oración pastoral. Venga, hermano, repita conmigo, Señor, te recibo. No, es por una decisión personal. Es algo que usted le dice al Señor en su secreto, en su vida, en su confesión. Señor, te recibo. Rompa con esa cultura de que hay que pasar adelante para orarle y que cuando le oramos es cuando Cristo lo acepta en el cielo. No, Cristo lo recibe cuando usted clama desde el interior de su corazón y usted le dice, yo te acepto, Señor, como mi Salvador. No necesita un predicador que se lo haga. Eso es lo único que necesitamos. Vamos a despedir a las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor sobreabunden en sus vidas. Amén. Necesitamos